En esta mañana estamos nuevamente juntos compartiendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso siempre somos el pueblo del libro, siempre tomamos nuestro alimento espiritual de la palabra de Dios. En esta semana que pasó, tuvimos un acontecimiento que conmocionó a nuestro país. La semana pasada, el sábado, no ayer, sino el sábado anterior, el equipo argentino, la selección argentina de fútbol, ganó la Copa América. Y esto causó una conmoción tremenda en todo el pueblo. Y durante toda la semana he visto entrevistas a Messi, a Di María, al arquero Dibu creo que se llama, y a todos los que participaron, hasta los entrenadores. Había una entrevista a uno de los más grandes en edad, ¿no?, de acompañantes que salían en el momento de la Copa ahí al lado del equipo, y como no podían entrevistar a Messi o a Di María, entonces lo entrevistaron a él, un hombre grande ya. Es decir, que somos triunfalistas, siempre estamos exaltando a aquellos que ganan, a aquellos que están en el podio, que están allá arriba. Y esto es natural en el hombre. Pero qué difícil es exaltar a un humilde, a una persona que está siempre en una actitud pasiva, con mansedumbre, con templanza. Parece que pasan desapercibidas estas personas. Justamente esto es lo que vamos a ver hoy en el texto bíblico. Vimos la semana pasada y la anterior que San Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, les dice a los filipenses que se pueda hallar en ellos la misma forma de sentir de Jesús. Como vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? La misma forma de sentir, la misma forma de vivir de Jesús. Es decir, que Él nos enseñó la humildad. Él prácticamente fue un ser que no fue considerado por la sociedad porque era muy humilde, pero sin embargo fue seguido por multitudes. Ustedes saben que no se escribió nunca sobre ningún ser humano, es decir, que estuviera aquí en la tierra más que de Jesús. Se escribieron libros, ríos de tinta sobre Jesús, y él nunca escribió un libro. Es decir, que un hombre que no hizo nada para ser notable. Pero hoy vamos a ver qué es lo que hizo Dios con Jesús, que se humilló hasta lo sumo, hasta morir como un criminal. ¿Se imaginan que en vez de exaltar a Messi o a Di María, pongan ahí adelante el que fue condenado y que está padeciendo prisión perpetua? Uno diría, no es un héroe para exaltar. Sin embargo, Jesús fue distinto, porque Él estuvo condenado a la muerte más cruel, más vil, la reservada a los reos más reos del mundo, a los peores criminales, pero no porque Él hubiera tenido un delito, sino por salvarnos a nosotros, por venir a dar su vida en la cruz en nuestro lugar. Por eso vamos a ver qué pasó después que Jesucristo se humilló hasta lo sumo, hasta morir en aquel tormento terrible que habían inventado los romanos, el tormento de crucificar en un madero a un reo. Y vamos a ver qué pasó después que se humilló hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 9 al versículo 11. ¿Se acuerda que el 8 terminaba? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el 9, por lo cual, por esto de humillarse hasta morir como un vil pecador en la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, dice el 11, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Hermanos, Jesucristo se humilló hasta lo sumo, pero Dios le exaltó como a nadie más sobre esta tierra. Porque siendo Dios se hizo hombre, pero como hombre, al humillarse,
ganó la exaltación más grande. Por eso Dios lo exaltaba hasta lo sumo. Le mostró su aprobación. Dios mostró que la obra que él había consumado en la cruz, por eso dijo, consumado es, era un alto honor para él. Por eso dice la versión popular, le dio el más alto honor, le dio el más excelente de los nombres, por su vida, su muerte, su resurrección, por todo lo que él había hecho, porque fue cumpliendo la obra que Dios le encomendó. Y Jesús, que resumía toda la autoridad, Jesús que tenía todo el poder, Jesús que tenía todo el honor, todo el dominio y la dignidad, fue menospreciado, fue negado, fue abandonado. Fíjense que en el momento del juicio de Jesús y en el momento de la cruz, los apóstoles lo dejaron. Pedro le negó, dijo, ni le conozco, y se enojó, inclusive negándole. Jesús, que había sufrido todas esas vejaciones, esa humillación, hasta ser crucificado como un reo, Jesús es exaltado por Dios hasta lo máximo, lo sumo, lo que Dios solo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él se había humillado. Por eso la palabra dice, el que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece será humillado. Es el mundo del revés. Acá estamos viviendo en la tierra al revés de lo que Jesús enseña. Por eso John Stott dice que los cristianos formamos una contracultura, los que vamos contra lo que el mundo valoriza. El mundo valoriza, como decíamos antes, a los héroes, a los superhéroes, pero Dios valoriza la humildad, la entrega, la devoción, la obediencia. ¿Usted puede decir que es obediente a lo que Dios le pide? Hermanos, qué propensos que somos a pensar en nosotros. Jesús no pensó en él. Dice que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermanos, habrá un día, y va a llegar ese día, no piensen que falta mucho, habrá un día que habrá con seguridad un reconocimiento universal de la gloria de Cristo. Los hombres van a reconocer quién es Él. Van a hacerlo en el nombre de Jesús. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay muchos dioses. Dios es único, el único Dios y verdadero. Y dice que ante Él se va a doblar toda rodilla. Dice Pablo en Efesios 3:14, doblo mis rodillas ante Él. Doblo mis rodillas para que el mundo crea y para que el mundo conozca la dimensión del amor de Dios, lo alto, lo ancho, lo profundo del amor de Dios. Efesios 3:14. Y Isaías 45:23 dice que la adoración solo pertenece a Dios y Jesucristo es Dios, el único Dios. Por eso decía, yo soy Dios en el 22, yo soy Dios y no hay más. No todos los caminos conducen a Dios. Jesucristo es el camino al Padre. Y dice este versículo, el versículo 10, que todo el universo se arrodillará ante Él. Todo el universo le adorará. Dice, los que están en los cielos, los que estamos en la tierra y aún los que ya han muerto, que están debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará ante Él. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jesucristo el Señor. Qué maravilloso que es esto. Miren, había dos ateos muy famosos, ya hace unos cuantos años, que estaban reunidos, estaban haciendo un viaje en tren y en el trayecto estaban unidos en un proyecto. Dicen, vamos a escribir un libro que desfenestre a Jesús, que lo despoje de su divinidad. Este era
Ingersoll, que es un ateo que daba conferencias de ateísmo muy famosos, y Lee Wallace. La idea fue de Ingersoll, pero Lee Wallace era escritor. Entonces, yo voy a escribir un libro para defenestrar a Jesús. ¿Y qué pasó? Dijeron, bueno, dentro de un año nos reunimos y vamos a sacar las conclusiones y vamos a editar ese libro. Y pasó el año y Lee Wallace estuvo investigando la vida de Jesús, porque ustedes saben, contrariamente a lo que la gente piensa, que no hay acontecimiento de la historia de hace 2000 años para atrás, es decir, en el principio de la era cristiana, que esté más documentado, que tenga más testigos, que tenga más pruebas que la vida de Cristo, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora le parece que quizás se hable más del descubrimiento de América, pero hay más datos de la vida de Jesús que de la vida de Colón y del descubrimiento de América. Y así con todos los acontecimientos históricos. Yo me acuerdo una hermana, doña Luisa, ya anciana, que era muy sencilla, era muy humilde, pero ella decía, a la gente le decía, ¿usted cree en San Martín? Y la gente, sí, por supuesto, me lo enseñaron en la escuela. Y si usted sabe que hay más escritos sobre Jesús que sobre San Martín. Y ella con ese argumento simple le hacía pensar a la persona que la obra, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo está más conocida, tiene más documentos históricos que lo refrendan que cualquier otro acontecimiento de la historia. Y hermanos queridos, nosotros no creemos porque la historia lo certifica, creemos porque Jesús es una realidad en nuestra vida, creemos porque Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso dice, un día toda rodilla se doblará ante Él. Bueno, ¿y qué pasó con Ingersoll y con su amigo Lee Wallace? Dice que después de un año de investigación se reunieron y Lee Wallace le dijo, sí, ya tengo escrito el libro. Pero le voy a contar qué pasó. A medida que iba investigando la vida de Jesús, a medida que iba estudiando todo lo que se sabe de Jesús, a medida que iba hablando con cristianos que decían que lo conocían a Jesús, a medida que veía la vida de esos cristianos, me fui dando cuenta de que Jesús es Dios, que Jesús es el único, que es el Hijo de Dios enviado a esta tierra para salvarlos. Y querido Ingersoll, ahora le puedo decir, Jesús es mi Salvador personal. Es Jesucristo el Señor. ¿Qué pasó? El poder de Cristo había transformado a aquel acérrimo ateo, y después más tarde Ingersoll también, su amigo, lo había transformado en un cristiano verdadero. ¿Y saben cuál fue el libro que escribió este ateo convertido por el poder del amor de Cristo? La novela Ben-Hur. Quizás muchos de ustedes la leyeron o vieron la película, una hermosa película del circuito comercial que se dio ya hace unos cuantos años. Yo la vi en un video hace poco tiempo. Es apasionante, una novela que nos habla del poder transformador del Evangelio de Jesucristo, del poder que transformaba vidas, que transforma vidas y que transformará vidas. Ben-Hur, se las recomiendo. Bueno, Lee Wallace, después de investigar, tratando de quitarle la divinidad a Cristo, escribió este libro precioso, que es una novela, pero habla claramente del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, todo hombre va a doblar su rodilla. Aquellos que hoy no lo reconocen van a tener al Jesucristo como su juez cuando tenga que estar ante el tribunal de Cristo. Nosotros lo vamos a adorar como nuestro Señor y Salvador, como nuestro hermano en la fe, pero ellos van a tener que reconocerle sin haber recibido, por haberle rechazado, sin haber recibido la obra salvífica de Jesús. Y el último versículo, el 11 que leímos, dice, y toda lengua confiese y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Fíjense, todo el universo, toda lengua, todo ser viviente, todo aquel que tiene vida,
va a hacer una confesión audible. Va a tener, no pensar que Jesucristo es el Señor, sino va a decir, como tuvo que decir Lee Wallace, Jesucristo es el Señor. Nosotros vamos a decir Jesucristo es mi Señor. ¿Y usted qué va a decir? Piénselo en esta mañana. Cuando usted esté ante Cristo, va a poder decir, gracias Señor, sos mi Salvador. Va a sentir que Él le dice, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O va a recibir la sentencia por no haberle recibido. Hermanos, hay mucha gente hoy que toma el nombre de Jesús en vano. Hay mucha gente que no tiene la debida reverencia y blasfema, se burla del nombre de Jesús. Hay un conductor de televisión muy famoso, nunca vi su programa, pero viendo algún noticiero, alguna otra programación, veo los anticipos que mandan de su programa, que es prácticamente un cabaret lo que él hace a la noche, y siempre en la forma en que él presenta, en que habla, dice, uy Dios, y yo cada vez que lo escucho así en esos anticipos, digo, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Y cuánta gente toma el nombre de Dios en vano? Hay conjuntos musicales que llaman 666, el número del anticristo. Es decir, que el hombre toma el nombre de Dios en vano. Sin embargo, uno de los 4 mandamientos, son 10, 4 son hacia Dios. Y uno de los 4 mandamientos dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Porque Dios no dará por inocente a aquel que toma su nombre en vano. Por eso, hermanos, Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que toda rodilla se doble ante Él, ante el nombre de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Cristo porque es el Mesías. Jesucristo porque Jesús es el nombre que recibió cuando fue anunciado a la Virgen María su nacimiento, que quiere decir Salvador, el Mesías Salvador. Y Señor porque es el Señor absoluto, el dueño absoluto de nuestra vida. Por eso no debemos tomar el nombre del Señor en vano, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y porque un día hasta este soberbio conductor de televisión va a tener que pedir perdón, pero ya va a ser tarde. Espero que antes se pueda convertir a Cristo y reconocerle como el Señor de su vida. No se puede tomar el nombre de Dios en vano, porque Él no va, como decía él recién, a dar por inocente al culpable, al que tomó su nombre en vano. Un día todos deberán confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios el Padre. El hombre se cree muy ufano de que es capaz de cualquier cosa. Sin embargo, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque Él es el todo y en todo por la gloria de Dios. Debemos tener, como decía el versículo 5, el mismo sentir que Cristo Jesús. Nosotros no debemos tomar el nombre de Dios en vano, pero debemos ser como Él, estar dispuestos a ser siervos de los demás. ¿Qué le decía el domingo pasado? Que es más feliz el dar que el que quiere recibir. Es más feliz el que piensa en el otro que el que piensa en sí mismo. Y esto es lo que nos enseña Jesús. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque tenía todos los privilegios, no tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa de la cual agarrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose siervo y también haciéndose hombre y siendo capaz de morir en una muerte vil, pagando por los pecados de todos nosotros. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser obedientes hasta el fin. Debemos obedecerle en todo y reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Confesarle ahora y extender este mensaje para que aquellos que todavía no le conocen, que blasfeman tomando el nombre de Dios en vano, hoy puedan reconocer que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Hace ya muchos años, mis padres tuvieron un privilegio muy grande. Participaron de un Congreso Mundial Bautista. Ustedes saben que nosotros
estamos formando parte de la Confederación Evangélica Bautista Argentina. Yo todos los viernes le digo que todas las iglesias de Argentina estamos orando por nuestro país, pero a su vez la Confederación Argentina forma parte de la Alianza Mundial Bautista, que congrega a las iglesias de todo el orbe, de todo el mundo. Y mis padres tuvieron la oportunidad, como les decía recién, de participar en un congreso de la Alianza Mundial que se realizó en Río de Janeiro, en Brasil. Y este congreso tenía su sede central en el estadio Maracaná. ¿Les suena Maracaná? Es el estadio donde Argentina ganó el título de la Copa América, allí en Río de Janeiro. En ese momento, el estadio Maracaná estaba recién terminado, el año, creo que fue en 1970, el año que nos casamos con Silvia. Y dice, mi padre me contaba que estaba lleno el estadio Maracaná, que en ese momento, como decían los brasileros, era el estadio más grande del mundo. Era lo máximo que había en todo el mundo ese estadio. Y me contaban que lo emocionante, lo que les quedó grabado en su corazón fue aquella noche cuando todos los países presentes, con sus trajes típicos, por ejemplo en Argentina, el hombre disfrazado de gaucho, la mujer como su compañera, y así los africanos, los escoceses, todos, cada uno con su traje típico y con la bandera de su país. Me contaba que se apagaron todas las luces del estadio, un estadio inmenso, ustedes lo vieron el otro día en el partido, y solo estaba iluminado el escenario y un reflector seguía a las delegaciones de cada país. Y esta matrimonio, pareja que venían con la bandera, cuando llegaban al púlpito donde estaba el centro del escenario, decían este versículo: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y mis padres decían, era algo emocionante ver que en todos los idiomas, cada uno en su idioma, cada uno en el idioma de su país, pronunciaba este versículo. Y me decían, lo notable es que siempre Jesucristo sonaba igual en todos los idiomas. Dice, era maravilloso ver este versículo hecho realidad. ¿Se imaginan lo que será el cielo? Él me decía, esto es un anticipo del cielo. Bueno, hermanos, lo importante es que nosotros, ustedes y yo, confesemos que Jesucristo es el Señor, para que así glorifiquemos al Padre y para que aquellos que no le conocen, como Ingersol y Libolas, puedan encontrarse con Jesús. Porque ellos van a leer la Biblia y Dios les va a hablar a través de la Biblia. Y Dios les va a hablar a través de la radio, a través de un programa de televisión, a través de un video. Pero ¿sabe dónde van a encontrar mejor a Jesús? En la forma en que vivimos los cristianos. Por eso, miremos a Jesús, pongamos nuestra mirada en Jesús y testifiquemos que Jesucristo es el Señor de mi vida, el Señor de tu vida, el Señor de la iglesia, el Señor de todos aquellos que formamos el pueblo de Dios en esta tierra. Dios les bendiga y acuérdense, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Gloria a Dios. Y hermanos, quiero darles una noticia muy importante. Esta tarde, a las 6 de la tarde, tenemos la actividad de la escuela dominical y a las 7:30 la reunión presencial. Pero el domingo que viene, el domingo próximo, a las 10 de la mañana, vamos a tener el primer culto después de toda esta suspensión que hubo, el primer culto presencial en el templo. Y vamos a celebrar la Cena del Señor en el templo. Hoy la tenemos a través de la página como estamos viéndolo ahora. Pero el domingo que viene va a ser en vivo, con la presencia de todos los que quieran participar
en el templo. El pastor Ricardo va a estar sirviendo la cena del Señor, así que todos vamos a poder compartir este momento de encuentro en el templo, el domingo que viene. Y esta noche, acuérdese, 7:30, sintonice la página de Facebook en su celular, en su computadora, y también puede participar de la reunión en vivo, que los hermanos que puedan se van a acercar al templo. Dios les bendiga, hermanos. Jesucristo es el Señor. Amén.